Vamos a tratar sobre la superficie terrestre, sobre la influencia, ¿verdad? Que sobre la propagación. Hay varias formas en que se va a hacer sentir la presencia de la superficie terrestre. Una va a ser obstrucciones parciales. En este caso serían producto de los accidentes, ¿verdad? Que hay en la topografía de la Tierra. Lo que puede pasar es que parte del frente de onda, a diferencia de lo que habíamos considerado hasta este momento, que habíamos hablado de una propagación en el espacio libre, ahora tendríamos obstrucciones, o sea que habría que valorar en qué medida es afectada la densidad de potencia que tenemos en el receptor en términos de las obstrucciones, la magnitud de las obstrucciones, o sea, me refiero a que qué tan serias pudieran ser, ¿verdad? La obstrucción que tenemos delante de nuestro frente de onda. Eh, También tenemos otra situación que se puede dar, que son las reflexiones, que es un fenómeno totalmente. El anterior que menciono corresponde a lo que se conoce por difracción, o sea, está dentro de ese concepto eh, lo que estaría presentándose como resultado de la presencia de obstrucciones. En este otro caso estamos hablando de reflexión, que es algo totalmente diferente, o sea que parte del frente de onda cambia su trayectoria. O sea, no es que es obstruido, sino que es alterada la trayectoria. El tipo de superficie, ¿verdad? Puede ser muy irregular, de tipo montañoso, puede ser algo totalmente llano, o incluso liso. Piensan en un lago. Entonces sería una superficie prácticamente lisa o casi lisa, el mar, podríamos considerar que esto estaría presente en las trayectorias de muchos de nuestros enlaces. Otro tema aquí que es de importancia en cuanto a la superficie terrestre es que dentro del, bueno, en en este medio se van a inducir corrientes, ¿verdad? Entonces se van a producir pérdidas en calor producto de la resistividad que vamos a tener en, en- en el tipo de suelo. Y el suelo puede variar, ¿no? Pueden haber suelos eh, secos, suelos muy húmedos, suelos con una conductividad alta o conductividad baja. Y esto varía según la zona donde estemos ubicados. Y dependiendo de la frecuencia, estas pérdidas que se den en la superficie de la Tierra pueden ser relevantes o no. Depende en cuál es el criterio bajo el cual se está propagando la onda. Porque aquí se producen fenómenos como esta corriente inducida. Acompañadas a estas corrientes tenemos parte del frente de onda. Estos se llaman ondas superficiales. Es un fenómeno que se da entre la transición entre dos superficies, donde se producen corrientes, entonces se produce una onda asociada a esa frontera. Y ahí estaríamos hablando de ondas superficiales, que es un tema a considerar, a diferencia de el frente de onda libre que tendríamos. ¿Verdad? Entonces, hay casos en los cuales esa pudiera ser, digamos, la forma en que la propagación se va a presentar, la forma dominante, digamos, que se podría presentar. Y entonces, esto nos llevaría a considerar las características del terreno como algo de crítica, de importancia crítica. Esto, pues, sería la banda de frecuencia lo que estaría en juego aquí. O sea, que dependiendo de la longitud de onda con que estemos trabajando, tanto el efecto de la topografía como de sus características eléctricas, eh, es una función de la frecuencia. La frecuencia va a ser determinante para evaluar, digamos, el, el impacto y podríamos decir, el tipo de propagación que vamos a tener. Aquí ya vamos a empezar a hablar de que la propagación va a tener eh, más de un modelo, ¿verdad? No solamente estamos hablando de lo que habíamos considerado antes como los espacios libres y que lo hemos descrito con bastante precisión a través
ecuación de Friis, a través de la fórmula de Friis. Aquí pues ya tendríamos que ver cómo reflejar eso dentro de nuestros cálculos, este impacto. Fíjense que estamos hablando del efecto de la Tierra. Esto, aparte del efecto de la atmósfera, o sea que ambos va a haber que superponerlos y para poder evaluar cada caso particular. Bien, entonces, como mencionamos, las propiedades eléctricas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿En qué media va a ser afectada o por más bien por qué parámetros va a ser afectada la propagación? Bueno, las propiedades eléctricas del terreno y la configuración física del terreno, ¿verdad? Y aquí cuando hablamos de configuración física incluye lo que tengamos, digamos, sobre el terreno, ¿verdad? Todas las estructuras, por ejemplo, las construcciones. Puede ser que el terreno estamos hablando de, un, de una, digamos, de una ciudad donde habrá que ver todo una ciudad que tiene construcciones importantes. eh, Ambos efectos se van a considerar. La vegetación, ¿verdad? Es otro elemento a considerar que cambia el comportamiento. En cuanto a las características eléctricas, nos interesaría bueno, la permeabilidad, ¿verdad? Aquí en este caso, la permeabilidad no parece ser un impacto relevante, porque vamos a considerarlo como que si fuera el espacio libre, ¿no? O sea que el vacío, ¿no? Aquí podemos decir que es igual a la unidad, o sea que es igual a la misma al vacío. La constante dieléctrica de la Tierra no, esta habrá que considerar que es de tipo complejo para poder considerar las pérdidas por los dieléctricos. Y tenemos el tema de la conductividad, ¿verdad? Que es finita, ¿no? No es una conductividad infinita como podríamos considerar un conductor perfecto. No, ¿verdad? La conductividad y es una función de la frecuencia, como vamos a ver. Bien, estas dos van a influir conjuntamente, ¿no? Realmente se tratan de ver el efecto combinado y una expresión que se utiliza para poder evaluar eso es considerar una impedancia, perdón, una constante dieléctrica relativa compuesta, o digamos, compuesta, que lo que hacemos es combinar a las dos para que en nuestras ecuaciones, cuando analicemos el efecto combinado de estos dos parámetros eléctricos, lo podamos ver a través de una permitidad o una constante eléctrica eh, eh, compuesta que compondría lo que es propiamente la permitida producto de para esta constante dieléctrica, más el efecto de la conductividad, ¿no? Que aquí aparecería con una dependencia de la frecuencia que es inversa, ¿no? Al efecto de la conductividad. Y esta podría modelarla muy bien. Si usamos la frecuencia, sería el factor eh, complejo, ¿no? Perdón, el factor imaginario en esta expresión compleja, 1800 sigma sobre F, o también equivalentemente a E sub R menos J 60 lambda sigma. Esto nos podría describir con buena precisión el comportamiento de la Tierra. Eh, Bien, entonces, dependiendo de las características, estas características eléctricas ya propias de la Tierra y la frecuencia con que estemos operando, va a hacerse presente un factor de atenuación. Este que estamos hablando es cuando la onda es predominantemente determinada por la onda que iría, digamos, vinculada a estas corrientes superficiales, ¿verdad? En este caso, si la conductividad es elevada, pues la atenuación va a ser menor.
Esto sería el caso del un lugar, perdón, un terreno, digamos, con bastante conductividad podría ser el agua del mar, ¿verdad? Tiene una conductividad alta. Y si la frecuencia es bastante baja, podemos propagar a largas distancias basadas en la presencia de estas corrientes. Y claro, cuando la frecuencia empieza a subir, la atenuación se incrementa y probablemente este componente de la onda decaiga a pocos metros, ¿no? Que es lo que pasaría en las frecuencias altas. Lo que estoy tratando de decir es que la solución que tenemos de los campos sobre la superficie de la Tierra se puede expresar por una combinación de componentes. Uno que estaría asociado a estas corrientes que estamos mencionando, otro que estaría asociado más a, a lo que tendríamos sobre la superficie de la Tierra, un frente de onda que se propaga libremente. Incluso podríamos considerar componentes que pudieran estar asociados a las reflexiones que se pueden producir sobre la superficie de la Tierra. O sea que el efecto neto es una superposición de todos estos componentes. Esta sería la solución realmente completa. Entonces, algunas de estas partes de esta solución total se van a hacer más predominantes según la frecuencia y las características del terreno. Ese es el comentario que estaría en, en juego aquí en la descripción que estoy haciendo. Bien, por ejemplo, a frecuencias mayores de 30 MHz, estamos hablando ya en la banda de VHF y superiores, la configuración física del terreno es de mayor importancia, ¿no? Em, y entonces tendríamos que ver cuál es el impacto, va a ser el impacto de la presencia de la Tierra, va a ser simplemente producto de las ondas que se reflejen, no de esto que estamos hablando, de las corrientes superficiales que se forman. Eso no va a ser determinante, pero abajo de 30 MHz sí lo podríamos considerar. Aquí se muestra una gráfica donde se muestra, eh, donde se ilustra el impacto, digamos, de la conductividad en la solución total del campo. Estamos hablando de frecuencias bajas. Fíjense, estamos hablando aquí la intensidad del campo. Está expresado en dB la intensidad del campo eh, en relación a un microvoltio por metro. ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, es el 20 logaritmo del valor del campo, ¿no? Eso es un valor de campo, es un valor eficaz, lo que estamos considerando aquí. Y en esta escala aparece desde -20, aparece en unidades porque está referido a un microvoltio por metro, ¿no? Muy bien. Y por acá tenemos la distancia. Aquí se está indicando a qué frecuencia se está considerando. Estamos hablando de 10 MHz. Recuerdan que hablamos de 30. Bueno, eso está abajo de 30, así que aquí sí lo que llamaríamos la onda de superficie es determinante. Aquí tenemos una frecuencia que dice de 10 kilohertz, es todavía más baja, ¿no? Estas son de 10 MHz y aquí tenemos algo todavía más bajo. Y la intensidad del campo se va reduciendo a medida vamos aumentando la distancia. Se presenta una curva punteada aquí que corresponde a 1 sobre D, que nos estaría diciendo la tendencia que tiene, ¿no? Es 1 sobre D. La del espacio libre era 1 sobre D cuadrado, ¿no? Pero esta tiene una tendencia un poquito más suave. Y dependiendo del terreno, por ejemplo, aquí dice un terreno uniforme, por un lado, y con una conductividad, es un terreno llano, ¿verdad? Con de 3 por 10 a la menos 3 Siemens por metro, es la conductividad que tiene. Acá se está considerando el mar, una conductividad de 4, es más alta.
Y aquí dice más mar más un terreno uniforme. Podríamos pensar en un terreno costero, ¿no? Y vean cómo decae el campo. O sea que cuando la conductividad es más pobre, y bueno, estamos hablando de la misma frecuencia, ¿no? El campo decae más rápidamente. O sea que va bajando en forma sustancial, en este caso, en este ejemplo que se está considerando. Lo importante es ver el comportamiento relativo. Mejora la conductividad, pues, como en el caso del mar, el campo va a decaer más lentamente. Si bajamos la frecuencia, como en el caso este, todavía decae más lentamente. Y tiene esta tendencia, uno sobre D, inversamente proporcional a la distancia, ¿no? Bien, estos son, en el caso de que la forma predominante sea la propagación por lo que llamamos onda de superficie. En ese caso, pues ocuparíamos una manera de estimar la intensidad de campo, teniendo en cuenta estas características, porque esta va a ser la predominante. Bien, si hablamos de frecuencias más altas, en este caso, el impacto de la presencia de la superficie, más que esto, que sería una atenuación, lo que vimos anteriormente, va a ser reflexiones. O sea que parte de la energía de la onda va a incidir sobre la superficie de la Tierra y se va a reflejar. Sin duda, una parte va a ser absorbida, pero lo que aquí tenemos como nuestro enfoque va a estar en lo que se refleja, ¿no? Que se va a adicionar al otro componente que no es reflejado, porque parte del frente de onda sería reflejado y otra parte sería, no tendría dificultades. Bien, aquí entonces el parámetro que entra en juego en relación a la superficie de la Tierra es lo que llamamos el coeficiente de reflexión, que se define como la relación entre los vectores de intensidad de campo de la onda reflejada en relación a la onda incidente. Y entonces, la intensidad de campo de la señal es igual a la suma vectorial, lo que vamos a tener, la intensidad de campo en el punto de recepción va a ser una suma vectorial de la onda incidente más la onda reflejada. O sea que parte de la onda que incidió ahí, esa parte de esa onda no va a tener reflexiones. Entonces, lo que vamos a tener es el efecto combinado de ambos componentes, ¿no? Ahora bien, ¿de qué depende el coeficiente de reflexión? Bien, primero de las constantes eléctricas de la Tierra, ¿no? Del suelo, ¿no? Eh, Tenemos la constante dieléctrica, la que mencionamos antes. Depende de la polarización, porque según la polarización, el coeficiente de reflexión va a ser diferente, ¿no? Va a tener un comportamiento diferente. Depende de la frecuencia, depende del ángulo con que incide la onda. Entonces el asunto es un poquito más complicado, ¿verdad? ¿Cómo estimar el efecto de la presencia de la superficie de la Tierra? Y, ojo, que estamos considerando como que la Tierra fuera lisa, ¿no? Pero habrá que ver también el efecto de lo que llamamos de la rugosidad de la Tierra, ¿no? O si la Tierra es tan lisa, o qué tan lisa es la Tierra o qué tan arrugada. Eso lo tendríamos que calificar en términos de la longitud de onda. O sea que la longitud de ondas, tendríamos que sacar un indicador de rugosidad del terreno para poder considerar si es lisa o no. Que, un terreno es liso o arrugado si lo comparamos en términos de longitud de onda. O sea que si la longitud de onda es bastante pequeña, bueno, con pocos accidentes, lo consideraríamos un terreno eh, que es muy arrugado, ¿no? Pero si bajamos de frecuencia, nos vamos a longitudes de ondas bastante altas, ese mismo terreno puede ser visto como que fuera liso, ¿no? Es relativo, ¿no? a la longitud de onda. Ahora bien,
Eh, pudiera pasar que los componentes, ¿no? Incidentes y los reflejados se adicionen o se cancelen, ¿no? Dependiendo de la diferencia de fase que pueden existir entre las trayectorias directa y la trayectoria reflejada. Bien, lo que se encontró con el problema este se ha analizado, es un problema que tendríamos que poner, digamos, viéndolo así en una forma global, tendríamos que poner un transmisor, un receptor y poner una frontera y plantear las ecuaciones de Maxwell y tratar de resolver un problema de frontera. Ese análisis se hizo en, en todo el desarrollo de esta teoría de propagación. Uno de las primeras cosas que se realizó fue eso y se obtuvieron aproximaciones. Aquí muestro, sin entrar mucho detalle, el- los resultados que se obtuvieron de esos análisis, que el campo sobre, vamos a suponer aquí, pongamos un modelo de lo más simple posible. Supongamos que la Tierra tenemos una frontera que es un plano infinito y liso, ¿no? Y encima, a una altura determinada, ponemos la antena transmisora y a una distancia de la antena receptora. Entonces, planteamos ahí nuestras ecuaciones de Maxwell, las condiciones de frontera, le ponemos a nuestro terreno que es liso, le ponemos, digamos, las características eléctricas que hemos mencionado y tratamos de resolver el campo que se va a recibir a una instancia determinada. Y después de resolverlo todo, se podría agrupar la solución y se reflejarían estos componentes. Esta ecuación hay que saberla interpretar, ¿verdad? Nos aparecería E0. ¿Qué es E0 aquí? E0 es el valor del campo que se obtiene en condiciones de espacio libre. E0 es el campo en condiciones de espacio libre. O sea, en el cual nuestro frente de onda corresponde al de, digamos, dos naves espaciales colocadas a una distancia de una de la otra y no hay ningún tipo de obstrucción. El frente de onda está totalmente despejado. A eso le llamamos onda directa y lo consideramos, recuerden todo el cálculo que hicimos cuando analizamos la ecuación de transmisión de Friis. La expresión del campo, las expresiones esas nos permiten estimar un valor, digamos, eficaz del campo, en el cual no tenemos ningún tipo de obstrucción. Eso corresponde, a eso le vamos a llamar onda directa, ¿no? Porque realmente nosotros solo consideramos el punto de alineamiento, o solo consideramos el ángulo teta y phi que por donde se estipula la ganancia, por donde se va a mover nuestro rayo como que si fuera una línea, ¿no? Ese fue el análisis que hicimos. Después se le llama a eso onda directa, como que fuera un rayo, ¿no? Aunque el concepto de rayo realmente no existe, como no es una realidad, sino que es más un modelo, es la forma en que vamos a interpretar ese, ¿no? Bien, agrupándolo entonces encontraríamos que hay un paréntesis, este sobre el factor común uno que corresponde a la onda directa, y nos aparecería un componente que considera el impacto del coeficiente de reflexión. R sub S en este caso sería el coeficiente de reflexión que tendríamos. Esto representaría el componente reflejado del frente de onda. A esto le vamos a llamar onda reflejada en el suelo. Tiene, por un lado, el impacto del coeficiente de reflexión, el cual sería un número complejo, dado que afectaría tanto la magnitud como la fase. Y por otro lado, tendríamos un desfasaje
aquí que aparece, usted ve un JC que corresponde a la diferencia de distancias, de, perdón, a la diferencia que hay entre el trayecto que tendría el rayo directo y el rayo reflejado, ¿no? Hay un desfasaje producto por la diferencia de trayectos, diferencia de distancia de los trayectos. Sería esto, este sería el impacto. También tenemos el otro elemento, porque sí digamos, sin considerar la frecuencia que estemos, el componente que resulta de las corrientes superficiales, le vamos a llamar onda de superficie, y además habría otra serie de componentes que se les podría llamar efectos secundarios o campos de inducción. Se encontró este tipo, lo cual esto conduce a visualizar el problema de propagación como una superposición de elementos, ¿no? Aunque la solución es global, desde el punto de vista, digamos, ya práctico, podríamos tener condiciones como esta, por ejemplo, de que no hubiese reflexión en el suelo, entonces esto desaparecería. Y si la conductividad fuera despreciable, también desaparecería y nos quedaría como fuera el espacio libre. O sea, habrían condiciones, podríamos explorarlas, en las cuales el comportamiento corresponda a la del espacio libre. Eso lo vamos a estudiar más adelante. O podría haber casos en que estos dos elementos sean dominantes. Habría que ver cuál sería el impacto de sumar un rayo directo más un rayo reflejado. A veces podríamos tener que esto fuera en fase o en contrafase, o sea que a veces se podrían anular las dos componentes y eso sería un desvanecimiento, una pérdida del campo, porque si esto es 1 y esto de alguna manera da -1, 1 menos 1, 0, el campo sería 0. O sea que hay condiciones en las cuales se puede dar esa situación, que esto esté variando, digamos, que en algún momento sea 0, después incluso puede ser el doble, porque si esto es positivo, sería 1 más 1, estarse duplicando o haciéndose 0 y que eso estuviera variando constantemente. En ese caso no sería deseable porque sería algo inestable, ¿no? O pudiera hacer que estos dos se cancelaran, pero quedara dominando este otro componente. Entonces, la solución esta es interesante porque permite valorar modelos diferentes eh, según las condiciones que tengamos, según la frecuencia o las condiciones del enlace en particular. Muy bien. Eh, bien, la onda de superficie, como vemos, puede ser importante o no, dependiendo de la frecuencia o las características del suelo. Por ejemplo, en microondas, este elemento y estos tienden a ser despreciables. Entonces queda toda la propagación en frecuencias altas siendo determinada por estos dos componentes. Entonces aquí hay que ponerse a estudiarlo, evaluarlo y ver si nuestro modelo corresponde con la realidad. Eso se puede verificar mediante mediciones y sí, vamos a encontrar que hay una que es bastante preciso el modelo este. Muy bien. Como dijimos, eso que presenté ahorita en las ecuaciones anteriores, la ecuación anterior, está asumiendo una superficie lisa, ¿verdad? Si no, ahí tenemos que ver cómo acercamos el caso real a ese modelo para hacer los ajustes, ¿no? Eh, hay forma de tratar con la superficie irregular. ¿No? Se puede trabajar, hay maneras. Ahora bien, fíjense que en el caso anterior, tenemos que si la distancia es bastante grande, por ejemplo, digamos, esta distancia, bueno, no aparece aquí el factor distancia, pero está metido en estos componentes aquí, aquí aparece distancia. Bien, si la distancia es bastante grande, recuerden que esto es el campo en el caso del espacio libre, ¿verdad? Que hay un E a la JKR sobre R, si lo queremos ver en la fase, ¿no? Eh, si la distancia es bastante grande, y las alturas son pequeñas, estamos hablando, eh, vamos a ver si tengo aquí, no tengo el modelo.
Vamos a ver si podemos hacer un dibujo aquí para, a ver si podemos usar un poquito. Aquí faltó la figurita, ¿no? Aunque esa la vamos a ver más adelante, pero adelantando un poco. Vamos a ver si podemos dibujarlo aquí cerca. Tenemos que cambiar de la pluma. Digamos, estamos considerando un suelo. Ay, es el problema que las líneas cuesta dibujarlas. Como que este es T, aquí tenemos R. Entonces, el 1 este que está aquí, lo podríamos considerar como que fuera un rayo directo, digamos. Este es, este es el punto de resección. Y este otro elemento tendríamos que, un radio reflejado. Entonces aquí es donde estamos hablando de R, que es el coeficiente de reflexión. Y tendríamos un componente que iría pegado a la Tierra, iría decayendo gradualmente. Esa es la forma en que el modelo está puede interpretarse físicamente, ¿no? Y esa es la maravilla de esta solución que permite pasar a una interpretación física sencilla, ¿no? Que no es exactamente, pero es un modelo bastante parecido a lo que ocurre en la realidad. Bueno, si la distancia es bastante grande entre estos dos puntos, estos dos tendrían a cancelarse. ¿Por qué? Porque el coeficiente de reflexión primero, el ángulo aquí, el ángulo que se formaría entre estos rayos, el rayo que se formaría, bueno, el ángulo este que se formaría, perdón, ese ángulo en distancias, en alturas bajas, digamos, aquí tenemos H1 y acá tenemos otra altura, H2. Si esto tiende a ser pequeño y la distancia tiende a ser muy grande, el ángulo que se formaría entre estas trayectorias reflejadas es bastante pequeño y bajo esas condiciones se encuentran, tomando los valores reales que va a presentar la conductividad y su comportamiento de la frecuencia, esto tiende a ser igual a -1. ¿Sí? Es -1, o sea, tiene un cambio de fase de 180 grados. Esa sería una de las cosas. Y, y como las alturas son chicas, la diferencia, o sea, estas dos distancias tienden a ser prácticamente iguales. Entonces, prácticamente se cancelan y queda dominando la onda de superficie. O sea, este elemento sería el determinante. Eso ocurre a ciertas frecuencias, ¿verdad? Si ya estamos arriba de cierta frecuencia, como mencioné antes, 30 MHz para arriba, eso no se va a dar. Y ese es el comentario que se estaba haciendo aquí. Bien, entonces eso se aprovecha en lo que se llama, digamos, en radiodifusión, ¿no? Como tiende a -1, entonces se cancela el radio directo, radio reflejado, y queda dominando la onda de superficie. Eso se usa, es lo que pasa en asuntos de radiodifusión AM. Uno sintoniza la radio AM y realmente es con onda de superficie que se está dando la propagación. Entonces, ese modelo hay que trabajarlo y estudiarlo. Aquí lo que va a importar va a ser no si la Tierra es muy arrugada, ese no va a ser problema, sino la conductividad del terreno, porque en las corrientes se van siguiendo la topografía, o sea, se van moviendo encima si es arrugado, la corriente toma esa configuración. Y la otra cosa es la polarización, ¿verdad? La polarización debe ser de tipo vertical, porque en horizontal el, el tema no es tan bueno desde este punto de vista. El tipo de corriente, la dirección de la corriente que se acopla
corresponde a una proyección vertical. Entonces, esto se aprovecha para un caso particular, es el que les mencioné, ¿no? La radiodifusión AM. Entonces, cuando usted estudia un caso de propagación de radiodifusión AM, es onda de superficie. Entonces, hay que usar los modelos y hay todo una cantidad de datos, hay mapeos de conductividades del terreno y todo eso que permiten que uno pueda estimar eh, la cobertura, digamos, de una estación de radiodifusión. Bueno, este es todo un tema, ¿no? Nosotros solo vamos a, digamos, vamos a poner una literatura, unas lecturas ahí para que si quieren profundizarla, pero nuestro objetivo es basarnos en radio directo y radio reflejado. El otro caso, o sea que en frecuencias más altas, esto no se va a dar. Va a ser al revés. El radio directo y el radio reflejado son los que van a determinar la comunicación. En cambio, la onda de superficie, ese componente va a ser despreciable. Entonces, prácticamente ignoramos en esa frecuencia. Y aquí es a la inversa, ¿va? Aquí ignoramos el radio directo y radio reflejado y nos quedamos con esta componente. Esa es la maravilla de esta solución, ¿no? Es una solución que permite visualizar de una forma simultánea cómo se comporta el campo sobre la superficie de la Tierra. Bien, eh, bien, en caso de que el transmisor estén ubicados en la superficie terrestre con visibilidad directa, que es el caso que nos interesa, y bajo condiciones que determinan que hacen que la onda de superficie decaiga a corta distancia, eso ocurre en altas frecuencias, la propagación se efectúa mediante la onda directa y reflejada. A esta combinación se le denomina onda espacial, es el lenguaje que usamos. Si la separación es tal, ahora pongámonos más lejos de la distancia, de visibilidad, o sea que estamos viendo que hay visibilidad directa, pero si la separación es tal que la curvatura de la Tierra impide la visión, o sea, imagínense ustedes que se pongan en la costa ya, digamos, en Ceiba, y ustedes quieren ver Roatán, no van a ver Roatán, ¿verdad? Sino que lo que van a ver es, eh, en el horizonte van a ver el mar. O sea, producto de la curvatura, ahí ya la empezamos a apreciar a esa distancia, no logramos ver lo que está al otro lado porque lo cubre la curvatura de la Tierra. Bueno, si la separación está que la curvatura de la Tierra impide la visión directa, o sea que no vemos el destino, en determinadas matas de frecuencia aún es posible una comunicación. En este caso, eh, podríamos pensar en varias posibilidades, ¿va? Una, la onda de superficie. Bueno, pero digamos que la onda de superficie decae rápidamente por el asunto que mencionamos anteriormente. La otra es que no aparece en la solución anterior, es que pudiéramos irnos por onda ionosférica. Ok, esto ya vimos que tiene limitaciones y podríamos usar antenas de manera que no radie nada hacia la parte, a la frontera superior, que sería la ionósfera, y esto sería solamente en frecuencias muy bajas. También tendrían que ser abajo de los 30 MHz, ¿no? Podríamos considerar esta otra, que es lo que llama onda difractada. O sea que a pesar de que haya obstrucción, parte del frente de onda va a pasar, no producto de la reflexión, sino producto de la difracción, que sería un fenómeno más a considerar aquí. Bien, ¿qué más podemos decir? Entonces, las ondas directas, reflejadas de superficie y difractadas nos aparecen, entonces aparecen ya varios conceptos a tener en cuenta en lo que es la propagación sobre la superficie terrestre. Perdón, superficie terrestre. Es la onda directa, la reflejada, onda de superficie, onda difractada. Pudieran estar presentes conjuntamente, ¿no? Por eso que tenemos que evaluar cada caso en particular, pero podemos tener que todo sea producto de una superposición de todas estas soluciones, ¿no? A toda esa combinación se le llama onda terrestre. El nombre que antes habíamos hablado que era onda espacial, ahora llamamos onda terrestre, la combinación de todas estas, ¿no?
Y habría que agregar la onda ionosférica. Le hablamos como que fueran cosas separadas, pero estamos hablando que es la misma onda que se puede descomponer en estos componentes a los cuales les asignamos estos nombres. Y con las condiciones adecuadas podemos hacer que predomine uno u otro de los componentes. El caso de la ionosférica, que la estamos poniendo como un agregado aquí, porque las fronteras que consideramos solo fueron, en el análisis anterior, fueron las terrestres, ¿verdad? Pero imagínense, si consideramos la parte ionosférica, incluso si la frecuencia es sumamente baja, tendríamos una frontera superior y otra inferior. Y eso se puede comportar como una especie de, ¿cómo llamaríamos? Una guía de onda esférica. Entonces hay un modelo de propagación que se basa en eso, pero son frecuencias sumamente bajas. Entonces, ese es otro modelo que es diferente a lo que estamos considerando ahorita. Bien, hay otras más, ya aquí ya nos empezamos a considerar ahora que lo habíamos obviado de momento, el efecto de la atmósfera. Entonces ahí es donde empieza a aparecer lo que llamamos la onda dispersa, eh, que se produce en reflexiones ocasionadas en las turbulencias de la atmósfera que habíamos también comentado en la clase anterior. Y bueno, un comentario aquí extra es que la onda de superficie es dominante cuando las antenas son, bien, aquí las antenas son pequeñas, sería más bien las alturas. La altura de las antenas son pequeñas comparadas a la longitud de onda y es próximas al suelo para frecuencias inferiores a 10 MHz. Son 10 MHz aquí el punto determinante, ¿no? Bien, arriba de los 100 MHz prácticamente no tenemos problemas con onda de superficie. Bueno, no la podemos usar, pues, no la consideramos como un elemento en nuestros cálculos si estamos arriba de eso, ¿no? Eh, si están, y además, si tenemos unas alturas adecuadas, no se cancelan. La onda espacial existe como tal, la onda de superficie no. Y aquí, pues, es como mencionamos, el tema es las reflexiones, ¿no? Sobre la superficie terrestre. En las bandas del FMF, que aquí es donde tenemos las estaciones de AM, ¿no? Eh, todo este asunto de la radiodifusión AM, es la onda de superficie la que se va a propagar, ¿va? Eh, Producto de esa discontinuidad que tenemos en la tierra y el aire, ¿va? ¿Qué tipo de antena usamos ahí? Monopolos verticales, ¿verdad? Pero lo único es que son grandes, ¿verdad? Estamos hablando de 100 a 200 metros. Ya se imaginan ustedes cómo poner una antena de ese tipo, ¿no? Y es vertical normalmente para conseguir la proyección vertical. Entonces, es una estructura tipo torre que hay que ponerle un montón de soportes que le llamamos riendas para poderlas mantener de pie, ¿no? Ok, aquí se mencionan las distancias que podemos cubrir con este tipo de en el F, en MF, podemos cubrir, pero esto normalmente lo trabajamos, como mencioné antes, eh, básicamente bueno, estamos hablando siempre de onda de superficie, ¿no? Podemos cubrir distancias bastante grandes, ¿no? Bien, bien, hay unas tablas aquí donde se trata de mostrar un resumen de cómo se comportan. Vean ustedes aquí. Bien, ¿qué tema es acá? La columna 2 dice las ventajas
Las principales limitaciones y ventajas de la propagación topológica y del terreno se muestran en la columna 2 de las tablas siguientes. Aquí está hablando de las frecuencias, habla de las bandas, las características de propagación, características del sistema, de los servicios. Creo que tengo... Muy bien. Está mal ahí indicado la columna, está mal indicada. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Las características de la propagación, se nos puede decir, digamos, qué ventajas pudiera tener o, o algunos problemas que enfrentar, qué tipo de sistemas se utilizan y los servicios típicos en los cuales se va a utilizar esta condición de propagación. Entonces, esta banda, lo que conocemos métricas, banda HF o banda 8, estamos hablando de 30 MHz para arriba, ¿no? Cobertura de área de servicio por onda terrestre, algo más, puede ir algo más allá del horizonte, tiene cierta protección por colinas o las montañas pueden protegerla de transmisiones no deseadas distantes. Puede llegarle interferencias a través de la ionósfera. Algunas interferencias le puede llegar por capas troposféricas. Y bueno, ustedes pueden seguir viendo el cuadro y tiene características de los sistemas, dice ganancias significativas de antenas simples, baratas, ancho de banda de varios megahertz están disponibles por canal, receptores moderadamente simples, baratos, servicio en que se usa radiodifusión, TV y sonido de alta calidad, servicio fijo, bueno, y ahí pueden irse viendo las bandas siguientes, UHF, que esta es quizás la que nos va a interesar a nosotros, UHF, y la parte baja de VHF, la parte, perdón, alta de VHF y UHF y SHF nos interesan. Dice cobertura de áreas de servicio menor más allá del horizonte, o sea que si quiere ver a más allá del horizonte ya no cubre también. Protección por columnas de transmisiones distantes, lo anterior también. Modo troposcatter es utilizable, este es dispersión troposférica sin interferencia a través de la ionósfera, o sea que no afecta a la ionósfera. Algunas interferencias a través de capas troposféricas y a través de conductos, los ductos que había mencionado en la parte superior de la banda. Bien, ¿y en qué se usa, verdad? Igual que lo anterior. Y así siguen los cuadros. Por favor, mírenlo con cuidado. SHF está visualizándose aquí en este cuadro las características de propagación, las características más típicas del sistema, los servicios que se utilizan, ¿no? En esta pues es donde estamos ya en UHF y VHF, tenemos la parte de los radioenlaces, los servicios fijos, ¿no? EHF, fíjense en EHF que estamos hablando de frecuencias bastante altas, ¿no? 30 GHz, extremadamente alta se llama esta EHF. Dice atenuación, está mal escrito aquí, atenuación por lluvia grave. Absorción de los gases de la atmósfera grave. O sea, ¿qué va a resultar con esto? Si queremos hacer enlaces de esto, las distancias que podremos cubrir entre punto de transmisión y punto de recepción van a ser pequeñas, ¿no? Pero tengo algunas cosas aquí en esto, que hay alta ganancia de las antenas. Las antenas pueden ser pequeñas, pero la ganancia es alta procesivamente por la longitud de onda. Y tenemos un ancho de banda mayor, o sea que podemos meter altos caudales de información porque estas bandas tienen mayor ancho de bandas por canal, son bastante más anchos. Y aquí esto se puede usar para satélite, para servicios aeronáuticos, para enlaces, bueno. Y aquí hay más detalles, ¿no?
Muy bien, veamos cómo estamos. Se nos terminó el tiempo. Terminamos esta panorámica en la próxima clase y entraríamos vamos a concentrarnos en estos temas, ¿no? De las ondas, eh, cómo calcular cada uno de estos casos para nuestras situaciones particulares, identificar cada uno de estos. Nos veremos en la próxima, muchachos.